El sudor. Nací en un pequeño municipio de Hidalgo, uno de esos sitios donde las montañas se imponen con su silencio y las casas están tan juntas que se alcanzan a escuchar los suspiros ajenos cuando llega la noche. Crecí entre sombras y oraciones, rodeado del negocio fúnebre que mi padre, don Casimiro, levantó con enorme esfuerzo en la década de 1960. Hoy, que llevo varios años jubilado, mis recuerdos siguen tan vivos como cuando era un muchacho de apenas 12 o 13 años y ayudaba a mi padre a lidiar con los restos de quienes partían de este mundo. Retraer cada detalle a mi mente es un acto que me estremece, pues aunque uno se acostumbra al olor penetrante de la muerte, nunca deja de sentir la carga sombría que la acompaña, sobre todo cuando esa muerte parece arrastrar consigo algo más siniestro que un simple cuerpo vacío. Trabajar con cadáveres no es sencillo. No es solo la piel fría, ni el rigor mortis que encorva las manos y obliga a usar métodos rudimentarios para acomodar miembros retorcidos. Es la energía que rodea a quienes han muerto, la sensación de que en cualquier instante pueden abrir los ojos y reclamar la vida que les fue arrebatada. Con el paso de los años comprendí que, además del hedor, el verdadero peligro radicaba en tocar ciertos fluidos cuando el cuerpo ya ha entrado en un proceso de descomposición inevitable. En especial, mi padre me insistía en no tocar nunca el sudor de un muerto, pues quienes lo hacían quedaban condenados a presenciar apariciones, a escuchar susurros en la oscuridad y a soñar con rostros que suplicaban un descanso imposible de conceder. Recuerdo con precisión la tarde en que descubrí cuánto de real había en esas supersticiones. Por aquel entonces, mi padre y yo nos dedicábamos a embalsamar de forma artesanal, porque la tanatopraxia moderna, con su equipamiento y sus químicos, apenas comenzaba a popularizarse en las grandes ciudades. En nuestro municipio, la tradición dictaba que la gente muriera en su casa, rodeada de familia y vecinos que se turnaban para rezar y bañar al difunto. Después, dependiendo de la solvencia económica, el cuerpo se colocaba en una gran vasija de barro o simplemente se amortajaba con una sábana y se le daba sepultura en el patio. Los más adinerados pagaban la madera de un ataúd sencillo o recurrían a vasijas enormes donde acomodaban las pertenencias del fallecido, esperando que éste las llevara consigo a la otra vida. Pero la gran mayoría improvisaba con lo que hubiera a la mano. Yo aprendí a mover los cadáveres con cuidado, a soportar el olor del formol cuando llegó más tarde y a tratar de separar mi espíritu de cada rostro inerte que veía. Mi padre me decía que si uno dejaba que el miedo entrara, la noche se volvía interminable y los sueños se convertían en gritos. Él mismo había nacido en tiempos más duros, allá por los años 30, y sabía que muchos sepultureros se volvían locos al presenciar lo que la gente jamás entendería. Por eso, cuando llegaba la hora de atender a una familia, nos poníamos en marcha sin dudar, sin dejar que la compasión se mezclara con nuestro oficio. Era 1965 cuando sucedió algo que me marcó para siempre. Hacía un calor insoportable y ni siquiera la brisa de la sierra traía alivio a los que vivíamos casi a la orilla del pueblo. Aquel día, mi padre recibió la noticia de que un hombre robusto, de nombre Marcelino, había muerto de pronto, sin apenas dar aviso, según dijo su compadre Felipe. Se sospechaba que la causa había sido un ataque al corazón. Marcelino era conocido por su paso militar en épocas de conflictos crudos y por su fama de hombre recio que no retrocedía ante nada. Pero, en sus últimos años, se había dedicado a la labranza y a una vida tranquila, al menos en apariencia. Cuando nos avisaron, mi padre y yo caminamos varios kilómetros hasta la casa de Marcelino, ubicada en un punto remoto de la comunidad. Todavía estaba tendido en el suelo de la sala, con la mirada perdida en lo alto y la boca entreabierta, como si hubiera muerto sin terminar una frase. El cura ya había pasado a rezar y las beatas que hacían de avisadoras recorrían la zona para informar a los vecinos sobre el fallecimiento, invitándolos al velatorio improvisado. Me pareció notar a una de esas mujeres con un semblante particularmente sombrío. Después sabría que se trataba de la amante secreta de Marcelino, quien se había enterado de la peor manera del deceso y ahora debía velarlo junto a la esposa. Mi padre pidió a la viuda del difunto que saliera un momento para no presenciar las maniobras que haríamos. A mí me tocó cargar las piernas del muerto, mientras mi padre sostenía la parte superior del cuerpo. Aunque llevaba años haciéndolo, la rigidez de la carne a veces me sorprendía, y más al ver el gesto de dolor inamovible en aquel rostro.
Intentamos acomodar los brazos pegados al torso, pero parecían querer volver a la posición en que los habíamos encontrado. Como si, incluso después de muerto, Marcelino se negara a aceptar el descanso eterno. En la cocina había un pequeño muro que servía de división con el patio, y allí lo dejamos un instante para luego revisar qué íbamos a necesitar. La costumbre dictaba que primero debíamos lavar el cuerpo y afeitarlo si era varón, luego aplicar hierbas aromáticas y una especie de resina que aislaba un poco el olor de la descomposición. Mi padre sacó de su bolsa de herramientas la navaja, las tiras de lino y unos frascos de hierbas machacadas. Ese día, el calor era tan sofocante que sentí las gotas de sudor perlar mi frente. Mi padre me recomendó beber agua, pero dudé en hacerlo. El hedor que emanaba del cuerpo me revolvía el estómago y temía vomitar. Poco después llegó la amante, a quien todos conocían como María Dolores, para ayudar a cargar el cadáver hasta una mesita de madera que la viuda había conseguido. Por algún motivo, mi padre notó su nerviosismo y le pidió que nos alcanzara más tarde, pero ella se quedó merodeando, tal vez para asegurarse de que Marcelino no llevara en su mortaja ninguna prueba de su relación. A fin de cuentas, las miradas y los susurros del pueblo se convertían en juicios inapelables. Comenzamos la tarea, quitamos la ropa de Marcelino y vimos cómo su torso seguía ligeramente húmedo. La piel parecía sudorosa, algo que no suele suceder con un cadáver tan reciente a menos que el calor sea aplastante. Sentí un mal presentimiento, una punzada en el estómago, al recordar las palabras de mi padre sobre el sudor de la muerte. No obstante, continué. Mientras él lo afeitaba, yo le sostenía la cabeza con cuidado y notaba que unos hilos de un líquido transparente se acumulaban en su frente. Estaban tan definidos que parecía un sudor imposible de secar. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia, como si quisiera recordarme que no debía tocar ese fluido. Más tarde, con la navaja, retiró los restos de vello y le pasó un paño húmedo por la barbilla y el cuello. Fue entonces cuando juré ver que, justo al lado del ojo izquierdo, se formaba una gota gruesa que amenazaba con caer. Me mordí la lengua para no decir nada y, por inercia, alcancé a sostener con un dedo la cabeza inerte, temiendo que se ladease. La gota de sudor cayó sobre mis nudillos. Sentí un escalofrío que me sacudió todo el cuerpo. Mi padre, con el ceño fruncido, se percató de inmediato y soltó un bufido ahogado. No mencionó nada, pero su mirada me lo decía todo. Sabía que aquello no era un simple líquido corporal y que las historias acerca de esa maldición podían tener un origen real. Terminé de ayudar en silencio, sin atreverme a lavar mis manos frente a todos, para no alborotar supersticiones. Llamé a la viuda para decirle que necesitábamos más agua y toallas, y aproveché ese momento para secarme disimuladamente con un trapo viejo que hallé colgado cerca. Pero aún así sentía la piel helada, como si ese sudor se hubiera impregnado en mis poros. El resto del velorio transcurrió en una atmósfera tensa. La noche cayó y los grillos empezaron su concierto lúgubre. Mis pensamientos no me dejaban en paz, imaginaba que Marcelino abriría los ojos en cualquier momento o que su mano se alzaría para buscarme. Me esforzaba por concentrarme en las plegarias y en la gente que llegaba a persignarse ante el cadáver, pero cada tanto sentía en mis nudillos un hormigueo extraño que me erizaba el vello de la nuca. Cuando llegó la hora de enterrarlo en el patio, la familia pidió que lo colocáramos en dirección al norte, tal y como dictaba la creencia local de que el alma partiría más rápido hacia un renacimiento. La noche estaba oscura y las lámparas de aceite eran nuestro único auxilio para iluminar el hoyo que habíamos cavado. Decían que en ese terreno la tierra era blanda, pero yo la sentí hostil, como si se resistiera a abrirse para recibir un cuerpo cargado de secretos. Mi padre y yo bajamos el cadáver y ayudamos a la viuda a colocar unas flores marchitas y algunas pertenencias que Marcelino apreciaba. Al final, sellamos el agujero y regresamos a casa con una pesadez imposible de describir. Esa noche apenas pude dormir. En mis sueños, escuchaba una respiración agitada, como si alguien me hablara muy cerca del oído. Sentía un sudor frío que corría por mi frente y una voz que repetía, una y otra vez, mi nombre. Me desperté con un grito ahogado y noté que mi camisola estaba empapada. Me sentía febril, con un dolor punzante en la mano que había recogido la gota de sudor.
Aunque mi padre no dijo nada por la mañana, sus ojos me escudriñaban con preocupación. Yo preferí no mencionar lo que me rondaba la cabeza, temiendo parecer un loco. Sin embargo, un par de días después, la noticia de que María Dolores había enfermado nos hizo revivir el episodio. Dicen que, en plena noche, la mujer despertó echando espumarajos por la boca y con la mirada en blanco, susurrando el nombre de Marcelino entre lamentos. Murió al tercer día, consumida por un mal que nadie acertó a diagnosticar. Fue entonces cuando mi padre me confesó su temor. Quizá el sudor de la muerte de Marcelino había actuado como un reclamo para aquellos que se involucraron más de la cuenta en su vida, como si su alma inconclusa los arrastrara en su partida. Me dijo que si alguna gota de ese sudor había caído sobre mí, tal vez bastaría con mis rezos y mi fe para librarme, pero que no debía bajar la guardia. Me recomendó limpiarme con un preparado de hierbas y oraciones que él conocía desde su juventud. Pasé horas sintiendo el ardor de esas hierbas en mi piel y rezando en silencio, tratando de imaginar un cordón de luz que me protegía de las sombras. Durante las semanas siguientes, cada vez que ayudaba a embalsamar a otro difunto, recordaba el rostro de Marcelino y no podía evitar temer que se repitiera la misma situación. Prefería mantener mis manos a distancia cuando un cadáver mostraba algún rastro de humedad. Comencé a ver figuras inexplicables en los rincones de la funeraria y, por la noche, escuchaba crujidos bajo mi cama. Tal vez fue mi imaginación, pero, aunque pasó el tiempo y nunca sufrí una enfermedad fatal, no dejé de sentir esa punzada de miedo que me recordaba el roce con la gota maldita. A veces, en mis vigilias, me parecía oír un murmullo quedo, como si una voz me llamara desde las sombras. Me repetía, vuelve o no me ignores. Yo me tapaba los oídos, intentando no caer en la locura. Mi padre murió algunos años después, sin jamás dejar de advertir a sus aprendices, nunca toquen el sudor de un muerto. Quizá por eso pude sostener mi vida sin mayores desgracias, aunque cargando con la certidumbre de que existen fuerzas que se escapan a nuestra comprensión. Hoy, cuando echo la vista atrás, me estremezco al pensar cuántos cuerpos habré tratado que pudieron arrastrar consigo historias tan terribles como la de Marcelino. Conservo las fotos de mi padre y los trozos de tela que utilizábamos para amortajar, y bastantes veces he pensado en quemar todo para no mantener ningún lazo con ese pasado. Sin embargo, es parte de mi historia y de la identidad de un oficio que muchos consideran repulsivo o maldito. Reconozco que la muerte es inevitable, pero entiendo también que hay misterios más profundos que simples leyendas. He llegado a la vejez con la convicción de que, así como la vida guarda su chispa en lo sencillo, la muerte esconde secretos en sus gestos más mínimos, incluso en una gota de sudor que brota donde parece imposible. Rezo para que mi encuentro con ese fluido maldito no me persiga cuando yo mismo cierre los ojos, porque entonces no habrá vuelta atrás. Conservo la esperanza de que, al cruzar el umbral, me reciba algo más benevolente que el eco de aquella respiración atrapada en el aire caliente de un día remoto. Pero, aun si no fuera así, al menos he dejado estas palabras para advertir a quien se atreva a ensuciarse las manos con la muerte. Hay cosas con las que no se juega y barreras que no se deben cruzar. No ha sido sencillo relatar esto, porque todavía me es difícil conciliar el sueño cuando recuerdo el rostro de Marcelino y la gota helada que sentí resbalar por mi nudillo. Muchos dirán que son delirios de un viejo asustado, pero bastaría con pasar un minuto en mi pellejo para entender que no hay historia de terror tan grande como la de aquellos que viven la muerte día tras día. Quien se atreva a dudarlo, que escarbe en cualquier libro de tradiciones fúnebres o hable con un embalsamador veterano que haya visto cosas inexplicables. Yo, mientras tanto, guardaré mis rezos para no quedarme a solas con los lamentos que todavía me rondan en la penumbra. Porque cada vez que cierro los ojos, escucho un murmullo que me llama desde el otro lado, exigiendo que cumpla con algo que, hasta hoy, no me atrevo a nombrar. El velo eterno. Me llamo Ezequiel y tengo 81 años. He dedicado toda mi vida al oficio de la tanatopraxia, un mundo en el que convivo constantemente con la muerte. Sin embargo, pocas veces me he sentido tan aterrado como cuando sucedieron los hechos que voy a contar.
Estos eventos ocurrieron en la funeraria que administré durante casi 20 años en un poblado llamado San Agustín, al noreste de Jalisco, en el año 1987. Sé que muchos no me creerán, pero necesito compartir estas vivencias, pues aún hoy, al recordarlas, me tiembla el pulso y me cuesta dormir. Siempre me preguntan cómo es que uno termina dedicándose a embalsamar. En mi caso, fue una vocación que se fue forjando con el tiempo. Desde muy joven mostré interés por la biología humana y por la forma en que el cuerpo se transforma después de la muerte. Con los años, me formé como tanatopractor, trabajando primero en la funeraria de un tío y después en varias más, hasta que pude reunir dinero suficiente para abrir mi propio establecimiento. En San Agustín encontré un lugar apacible donde la gente era muy unida. Inauguré la funeraria La Paz Celestial y durante los primeros meses todo fue relativamente tranquilo, dentro de lo que cabe en este oficio. Sepultamos a personas de avanzada edad, a algunas víctimas de accidentes y a varios que padecían enfermedades terminales. Uno se va acostumbrando a muchos detalles, a las miradas perdidas de quienes sufren, a los susurros en las madrugadas, a pasos que resuenan en salas vacías. Cosas que a veces no tienen explicación y que preferimos ignorar para no perturbar nuestro trabajo. Llevaba ya más de una década con la funeraria cuando ocurrió una experiencia que jamás olvidaré. Cada vez que la he cólico, me recorre un escalofrío que me sacude por dentro. Todo inició un día en que llegó el cuerpo de una joven llamada Luciana. Había fallecido en un accidente de auto apenas a los 27 años. Sus deudos me contaron que estaba comprometida para casarse en menos de 2 meses y que todos los preparativos de su boda estaban ya en marcha. La madre de la difunta llegó con los ojos hinchados de tanto llorar y me explicó, con la voz entrecortada, que deseaban velarla con su vestido de novia. Había visto de todo a lo largo de mi carrera y sabía que, cuando se trataba de despedir a un ser amado, las familias solían hacer peticiones muy específicas. A veces pedían maquillar cicatrices o disimular heridas. Sin embargo, la petición de la madre de Luciana me estremeció de una forma particular. Era un pedido profundamente triste, pero, por respeto a su dolor, asentí. Tomé el vestido de novia, un atuendo blanco con detalles de encaje, y lo guardé en el almacén donde teníamos cofres, coronas y ornamentos. Me prometí a mí mismo que haría el mejor trabajo posible para que Luciana luciera serena y digna en su último adiós. Esa noche, mis empleados y yo trabajamos en la sala de embalsamado para preparar el cuerpo. Con cuidado, limpiamos y preservamos los tejidos. Aquella muchacha, aunque yacía sin vida, conservaba un aire de pureza que me conmovía más de lo habitual. Al terminar, la vestimos con su traje de novia y colocamos un pequeño ramo de flores blancas entre sus manos. Sus familiares llegaron un par de horas después para ver el cuerpo ya acomodado en su ataúd. Fue doloroso presenciar la reacción de la madre al mirar a su hija tan joven, lista para un matrimonio que nunca sucedería. Al día siguiente, se programó la sepultura por la mañana. Pensé que después de aquel servicio tan emotivo todo acabaría, pero me equivocaba. Unos días más tarde, uno de mis trabajadores llamado Joaquín me habló con el ceño fruncido y un matiz de preocupación en la voz. Me dijo que, mientras limpiaba el área donde exhibíamos los ataúdes, escuchó unos pasos suaves, como si alguien se deslizara entre los cofres, moviéndolos de un lado a otro. Era de madrugada, y a esa hora solo trabajaban el velador y él, preparando la sala para el servicio del día siguiente. Joaquín asumió que quizá el velador estaba ayudando a unos clientes que habían llegado tarde, pero cuando se asomó, no vio a nadie. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que, tal vez, entre el cansancio y la tensión del trabajo, estaba imaginando cosas. Pero la situación se repitió varias veces a lo largo de esa semana, pasos que resonaban en la oscuridad, ruidos de cajones arrastrándose. Luego escuchó lo que parecían tacones de mujer, un sonido rítmico y suave, acercándose y alejándose sin explicación. 3 noches después, una señora que velaba a un pariente salió a respirar aire fresco al patio trasero y, por la mañana, me buscó angustiada. Decía haber visto de reojo una silueta blanca que se movía con lentitud. Le pareció distinguir un velo o una larga tela flotando en la penumbra. Y, al sentir un escalofrío, levantó la vista para seguirla con la mirada,
pero en un parpadeo ya no estaba. Lo que más le impresionó fue el aire frío que la envolvió en pleno verano, cuando las noches solían ser sofocantes en San Agustín. Fue en ese momento que empecé a relacionar estos eventos con la historia de Luciana. Todos hablaban de una figura vestida de blanco, como una novia. Aunque yo estaba acostumbrado a sucesos extraños, la coincidencia era demasiado evidente. Las madrugadas siguientes se volvieron más tensas de lo habitual. Nadie decía nada explícito, pero se respiraba un ambiente cargado, como si algo invisible nos vigilara. Por si fuera poco, otro de mis empleados, Germán, contó que al ir a buscar el desinfectante a la bodega, atravesó el pasillo que conectaba la sala de embalsamado con la sección de gavetas donde guardábamos los cuerpos antes de trabajarlos. Dijo haber sentido un frío intenso, algo que lo hizo detenerse en seco. Al mirar hacia la penumbra, distinguió la figura de una mujer con un vestido nupcial, la cabeza inclinada y las manos sujetando un ramo de flores. Lo que más le impresionó fue la atmósfera de tristeza que rodeaba a esa aparición. Germán no sintió terror, sino una profunda congoja. Me lo contó por la mañana, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Su descripción encajaba por completo con la imagen de Luciana. Más testigos comenzaron a surgir. Una pareja de dolientes, que había salido a la cafetería a tomar café en plena madrugada, vio pasar lentamente una presencia blanca por el jardín contiguo. La cafetería tenía grandes ventanales de vidrio, y desde allí se podía observar buena parte del terreno exterior. La pareja la describió con un vestido largo, un velo y un ramo de flores blancas. Estaban tan asustados que apenas pudieron contármelo. Uno de ellos dijo que en cuanto se acercaron a la banca del jardín, encontraron una rosa blanca reposando en el asiento. Parecía recién cortada. En otra ocasión, Joaquín halló en el pasillo unos pétalos de color blanco, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera ido dejando en su camino. Cada vez que alguien reportaba haber visto esa figura, al día siguiente aparecían flores blancas o pétalos esparcidos en el punto exacto donde la presencia había sido avistada. Era un patrón tan extraño que mis propios empleados empezaron a creer que el espíritu de Luciana regresaba, incapaz de marcharse de este mundo. Sin embargo, lo más perturbador no eran las apariciones en sí mismas. Lo que me quitaba el sueño era la sensación de un profundo lamento, casi como si la muerte le hubiese arrebatado a esa pobre joven su última ilusión. A menudo, en el silencio de la noche, me parecía escuchar un leve sollozo que venía de las salas vacías, un quejido que retumbaba en mis oídos y me encogía el corazón. Tras unas 3 semanas de insistentes reportes, decidí tomar cartas en el asunto. No quería que cundiera el pánico entre mis trabajadores y los familiares que acudían a despedir a sus seres queridos. La historia de la novia fantasmal ya se había extendido por todo San Agustín, y la gente comenzaba a señalarme en la calle. Algunos murmuraban que mi funeraria estaba maldita, que habíamos perturbado el descanso eterno de la joven y que la muerte había anclado su espíritu a este lugar. Recordé entonces algo que me enseñó un viejo tanatopráctico con quien trabajé en mis inicios. Él solía decirme que, cuando un alma se queda atada a la tierra, a veces basta con rezar por ella y dedicarle una pequeña ofrenda o bendición para ayudarle a encontrar la paz. Aunque jamás me consideré un hombre muy religioso, la fe es algo que uno termina abrazando a fuerza de tanto enfrentar la muerte. Decidí organizar una breve ceremonia de bendición en memoria de Luciana, con la esperanza de que, donde quiera que estuviese, finalmente pudiera hallar consuelo. Hablé con mis 3 empleados de mayor confianza. Les pedí que no le dijeran nada a los demás para evitar rumores. Una madrugada, después de cerrar la funeraria, nos reunimos en la sala principal. Encendimos unas velas y preparamos un pequeño altar con flores blancas y una foto de Luciana que su familia había dejado para la vigilia. Siendo honestos, no sabíamos qué hacer exactamente. Rezamos un rosario y dedicamos unas palabras de despedida. Cada uno de nosotros colocó un pequeño objeto simbólico sobre la mesa. Yo elegí una rosa blanca, igual que las que Luciana llevaba en su ramo. Se sintió un ambiente pesado al principio, pero a medida que avanzábamos en nuestras súplicas, hubo un extraño sosiego que impregnó la habitación. Parecía que la funeraria entera se quedaba en un silencio reverente, como si en ese instante nos escuchara algo más grande que todos nosotros.
Cuando terminamos, la vela principal parpadeó unos segundos y enseguida un leve viento entró por la puerta. Germán, con la voz tenue, comentó que sintió un alivio, una calma como nunca antes había experimentado allí. Después de aquella noche, poco a poco, los eventos inexplicables dejaron de ocurrir. Ya no se oían pasos en la madrugada, ni se veían sombras blancas entre los ataúdes, ni aparecían pétalos de flores donde nadie los había dejado. Me aseguré de preguntar a cada trabajador, y todos confirmaron que la actividad extraña cesó. Tampoco los dolientes volvieron a comentar haber visto a la mujer con vestido de novia. Pasados algunos meses, decidí traspasar la funeraria y retirarme poco después. Sentí que ya había visto suficiente y mi salud empezaba a resentir el arduo trabajo de todos esos años. Jamás volví a saber de nuevos fenómenos en aquella casa funeraria. Al cabo de un tiempo, ni siquiera le preguntaba a la gente del pueblo, como si quisiera enterrar ese capítulo definitivamente. Pero a veces, en la soledad de mi habitación, me sorprendo recordando aquel rostro bello e inmóvil, con los párpados cerrados y su vestido blanco. No sé si Luciana al fin encontró paz, pero me tranquiliza la idea de que nuestro pequeño ritual pudo ayudarla a seguir su camino. He escuchado muchas historias de fantasmas y apariciones, y en mi vida como tanatopráctico presencié otros sucesos inexplicables. Pero ninguno dejó en mí una marca tan profunda. A pesar de todo, no siento miedo al rememorarla, sino una inmensa tristeza, la sensación de un destino interrumpido con cruel precipitación. Hoy, a mis 81 años, miro hacia atrás y me pregunto si estas experiencias fueron una advertencia. Tal vez la muerte no termina en el último aliento del cuerpo, quizás hay algo más que retiene a ciertas almas y las confina a los lugares donde vivieron sus mayores deseos o desdichas. A veces, en mis sueños, se me aparece la silueta de una novia que se desplaza lentamente, con los brazos caídos y las flores en la mano, sin pronunciar palabra alguna, tan solo avanzando con un aura de infinita melancolía. Lo cierto es que, cuando uno convive de cerca con la muerte, termina aprendiendo que no somos dueños de conocer sus secretos. La línea que separa este mundo del siguiente se desdibuja en lugares como los míos, donde casi se puede tocar la ausencia de la vida con las manos. Yo no busco convencer a nadie de la veracidad de esta historia, pero juro por mi propia existencia que lo que cuento sucedió. Cada paso, cada susurro, cada pétalo hallado en los rincones de la funeraria. Sé bien que muchos de los que lean esto quizás se burlen o piensen que es mera sugestión. Otros, en cambio, tal vez sientan un escalofrío recorrer su espalda al comprender que incluso en la muerte, algunas almas tienen asuntos pendientes. Solo les pido que, cuando miren a su alrededor en la quietud de la noche, recuerden que hay momentos en que la frontera entre la vida y lo desconocido se difumina. Si alguna vez escuchan tacones resonando en un pasillo desierto o ven un velo blanco deslizándose en la penumbra, no descarten que alguien que partió demasiado pronto esté aún buscando un último adiós. Por mi parte, seguiré intentando dormir en paz y rogaré porque todas esas almas encuentren su descanso antes de convertirse en sombras errantes. Cada vez que cierro los ojos, me parece ver esa figura fantasmal con su ramo blanco, atravesando en silencio la oscuridad, como si buscara un altar en el que consumar un matrimonio nunca celebrado. Espero que, allí donde esté, la joven Luciana por fin haya logrado su momento de paz. Y espero que este relato sirva de advertencia y testimonio de lo que puede ocurrir cuando la muerte no llega sola, sino cargada de deseos rotos y sueños incompletos. La última guardia. Me llamo Isabel y soy enfermera jubilada, aunque a veces siento que el retiro no pudo librarme de las sombras que arrastré en mi última guardia. Siempre he creído en lo paranormal y mi vida laboral me obligó a enfrentar horrores que, por mucho que trate de olvidar, siguen grabados en mi mente. Nunca imaginé que un hospital, remodelado recientemente en un centro médico de vanguardia, pudiera ocultar secretos oscuros y presencias inhumanas tan inquietantes que aún me roban el sueño. El centro en el que trabajé durante 2 largos años se erguía en las afueras de una ciudad pequeña, en un edificio que, a simple vista, parecía moderno y bien iluminado. Sin embargo, la estructura había sido levantada sobre los cimientos de un antiguo asilo abandonado,
cuyos rumores sobre experimentos crueles y sufrimientos inenarrables circulaban entre quienes conocían la historia del lugar. Me ofrecieron el puesto por la excelente remuneración y, a pesar de mi experiencia, algo en la atmósfera del edificio me ponía los pelos de punta desde el primer día. La primera noche transcurrió casi sin incidentes, el ambiente era frío, la iluminación tenue y el silencio de los pasillos parecía apenas interrumpido por el murmullo distante de equipos en funcionamiento. Sin embargo, la calma se transformó en inquietud a partir de la segunda noche. Mientras realizaba mis rondas en una ala poco transitada, empecé a notar detalles que escapaban a toda explicación. El eco de pasos que no se correspondían con ningún personal, el sonido metálico de objetos arrastrándose en la lejanía y un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de algún rincón olvidado del hospital. Durante aquella noche, mi intuición me llevó a revisar el sótano del edificio, una planta cerrada al público y destinada al almacenamiento de utensilios quirúrgicos y medicamentos. A diferencia de los demás niveles, allí la luz era escasa y la única fuente luminosa era la débil bombilla que parpadeaba en un pasillo interminable. Mientras caminaba por aquellas escaleras de hierro frío, recordé vagamente las historias sobre el asilo, relatos de pacientes sometidos a experimentos atrozmente inhumanos y, en ocasiones, el eco de sus gritos en las noches de tormenta. Avancé con paso firme, aunque mi interior latía con fuerza desbocada. Llegué a una sala que, a simple vista, parecía haber sido un quirófano en uso. Pero lo que observé fue un escenario de total caos. Camillas volteadas, instrumentos dispersos y, en el centro, una mancha oscura en el suelo que parecía emanar un frío glacial. No había nadie, pero el ambiente estaba cargado de una tensión abrumadora, como si la habitación hubiera sido testigo de una presencia invisible que se negaba a abandonar el lugar. Decidí inspeccionar cada rincón de ese piso prohibido. Mis pasos resonaban en la penumbra, y cada crujido del suelo me hacía dudar de si estaba solo o si algo me seguía. Mientras revisaba una sala contigua, el eco de unos sollozos ahogados llegó a mis oídos. Me detuve en seco, era un llanto desconsolado, lleno de desesperación y dolor, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de una herida abierta en el tiempo. Sin pensarlo dos veces, me armé de valor y recorrí el pasillo en dirección a la fuente de aquel lamento, aunque cada paso aumentaba mi temor. El corredor me condujo a un cuarto que, a diferencia de los demás, estaba en completo silencio. Allí, en la penumbra, se podía distinguir vagamente la figura de una persona de pie, con la mirada fija en una esquina oscura. El ambiente era tan denso que el aire parecía pesarse sobre mis hombros y cada fibra de mi ser me instaba a huir. Sin embargo, algo en mí, quizás el eco de mi juventud y mi espíritu indomable, me obligó a permanecer en pie. La figura se desvaneció en un suspiro, y en su lugar, un estremecedor frío me recorrió la espalda. No había explicación lógica para lo que había visto, la imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome con una sensación de vacío y desesperación. Durante los días siguientes, el hospital empezó a comportarse de manera extraña. Los pasillos, aunque llenos de luz durante el día, parecían transformarse al caer la noche. Los murmullos se intensificaron y una sensación de ser observado me perseguía constantemente. En mis rondas, noté que las puertas que supuestamente estaban cerradas se encontraban entreabiertas, como si alguien o algo hubiese querido advertirme de su presencia. En una ocasión, mientras revisaba una sala de recuperación, encontré una carta vieja pegada a la pared. La misiva, escrita en tinta desvaída, relataba la historia de un paciente olvidado, cuya existencia había sido borrada de los registros oficiales, y que supuestamente aún vagaba por los pasillos buscando redención por los horrores que sufrió en vida. Aunque traté de racionalizar aquello como producto de mi imaginación, la evidencia se volvía cada vez más tangible. Un día, mientras organizaba el inventario en una sala de suministros, sentí como si una mano helada rozara mi hombro. Al girarme, no encontré a nadie, pero la sensación perduró, dejándome helada de terror. Empecé a dudar de mi cordura, a cuestionar si todo lo que vivía era una alucinación producto del cansancio acumulado o si, en efecto, había fuerzas que escapaban a la comprensión humana. La noche más perturbadora ocurrió cuando decidí,
por mi cuenta, seguir el rastro de unos extraños ruidos que parecían provenir de un ala restringida del hospital. No era la primera vez que alguien mencionaba haberse sentido observado en esa zona, pero nunca había tenido el valor de adentrarme allí. Esa noche, armada con una linterna y una determinación que desafiaba mi instinto de autopreservación, crucé la puerta cerrada con llave que conducía a una antigua ala de tratamiento. La puerta rechinó al abrirse, como si lamentara haber sido perturbada, y un hedor a humedad y descomposición inundó mis sentidos. El corredor era un laberinto de sombras y susurros. Cada habitación parecía contar una historia trágica. En una, encontré una antigua fotografía en blanco y negro de un grupo de pacientes cuyos rostros mostraban desesperación y resignación. En otra, resquebrajadas sillas y mesas formaban parte de un mobiliario olvidado, testigos silenciosos de un pasado lleno de sufrimiento. El ambiente se volvía más opresivo a cada paso, y mis intentos por mantener la calma se veían continuamente saboteados por la sensación de ser observada por ojos invisibles. Al llegar a lo que parecía ser el final del pasillo, un sonido estremecedor me hizo detenerme en seco. Era un gemido profundo, lleno de agonía, que retumbaba en las paredes. Con el corazón acelerado, avancé despacio, sintiendo que cada segundo se alargaba en una eternidad. El gemido se transformó en un sollozo, y en ese instante comprendí que algo había sido perturbado en ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. La linterna temblaba en mi mano, y una sombra se deslizó rápidamente a lo largo de la pared, como una advertencia muda. El horror se instaló en mi interior de manera definitiva aquella noche. Sentí que la oscuridad me abrazaba, que las paredes mismas parecían palpitar con una energía malévola. Mis intentos de huir se vieron frustrados por una fuerza invisible que parecía encerrar cada salida. Durante lo que parecieron horas interminables, estuve atrapada en un torbellino de recuerdos y visiones, donde el sufrimiento de aquellos que habían sido víctimas de los crueles experimentos del pasado se mezclaba con mi propio miedo. Aquella experiencia no fue fruto de la imaginación, sino el eco vivo de un pasado olvidado que se negaba a ser enterrado. Con el paso del tiempo, la actividad paranormal se volvió una constante en mis turnos. No eran solo los ruidos o las sombras errantes, sino la presencia palpable de una energía oscura que impregnaba cada rincón del hospital. Recuerdo noches en las que, al realizar mis rondas, sentía que alguien susurraba mi nombre en el silencio o que manos invisibles buscaban arrastrarme hacia la penumbra. Mis compañeros, aunque escépticos al principio, comenzaron a relatar eventos similares, ecos de gritos lejanos, luces que se apagaban sin razón y, en ocasiones, la sensación de ser observados por presencias que no podían ser identificadas. Una vez, mientras intentaba consolar a una paciente que se encontraba alterada por el ambiente, noté que su mirada se perdía en la nada. Sus ojos se volvían vidriosos, como si estuviera reviviendo un trauma lejano. En ese momento, comprendí que el hospital no era solo un edificio moderno, sino un receptáculo de memorias y sufrimientos que trascendían el tiempo. La sensación de estar inmersa en un relato de horror real se intensificaba con cada nueva experiencia, y yo, que siempre me había considerado valiente, empecé a dudar de mi capacidad para enfrentar aquello. La revelación más impactante llegó cuando un anciano conserje, que había trabajado en el centro desde sus inicios, me confesó en voz baja que muchas noches se escuchaban sollozos y lamentos provenientes del ala vieja, y que había visto figuras que se desvanecían en los rincones más oscuros. Me habló de un paciente, olvidado por el sistema y condenado a vagar entre las sombras, cuya aparición había coincidido con el inicio de la actividad paranormal. Sus palabras resonaron en mi mente como una maldición, recordándome que algunos horrores nunca mueren, sino que se transforman y persisten en el silencio de la noche. Durante mis últimos meses en el hospital, intenté ignorar lo que sucedía a mi alrededor, aferrándome a la lógica y la rutina. Sin embargo, cada noche se convertía en una lucha contra el miedo. La soledad en esos pasillos desiertos se volvía insoportable, y la certeza de que algo o alguien me seguía era una compañía que jamás había deseado. Con el tiempo, noté que algunas enfermeras, a las que nunca llegué a conocer bien, abandonaron el hospital abruptamente, dejando tras de sí miradas perdidas y palabras inacabadas. Sus silencios eran testimonio de horrores que no podían ser contados sin arriesgar la cordura. Ahora,
años después de haber dejado aquel lugar, el recuerdo de aquellas noches me persigue. El hospital fue eventualmente cerrado por causas inexplicables y su edificio fue demolido para dar paso a una urbanización, pero yo sé que en cada rincón oscuro, en cada eco de la noche, se esconde el sufrimiento de aquellos que quedaron atrapados en su propia pesadilla. A veces, cuando la oscuridad se cierne sobre mi hogar, creo escuchar el sonido lejano de pasos y susurros, como si el pasado no hubiera terminado de reclamarme. Esa sensación me recuerda que, aunque intenté dejar atrás aquel terror, en lo profundo de mi alma sigo siendo parte de la última guardia que realicé. Hoy escribo estas líneas con la esperanza de que mi relato sirva como advertencia, una crónica de un horror real y silencioso que se esconde en los lugares donde la luz apenas se atreve a penetrar. No hay consuelo en la lógica cuando se trata de fuerzas que trascienden la comprensión humana. La historia de aquel hospital es un recordatorio de que hay rincones del mundo en los que el dolor y la desesperación se han convertido en ecos perpetuos y que, en ocasiones, el precio de la valentía es llevar consigo cicatrices que el tiempo jamás logrará borrar. Al rememorar cada detalle, siento la frialdad en mi piel, el peso de cada grito ahogado y el estremecimiento de cada sombra fugaz. La verdad es que, a pesar de mi retiro, el terror no me ha abandonado por completo, se esconde en las noches solitarias, en el silencio de los pasillos de mi memoria, esperando el momento de volver a recordarme que hay fuerzas que jamás deberían ser despertadas. Quizás algunos piensen que son simples historias de imaginación desbordada, producto del cansancio y la soledad, pero yo sé lo que viví. Cada experiencia, cada visión, cada susurro en la oscuridad fue tan real como la sangre que corre por mis venas. Y aunque los años han pasado, y la modernidad intenta borrar las huellas de un pasado maldito, no puedo evitar sentir que, en cada nueva noche, algo se mueve en la penumbra, aguardando para reclamar su lugar. Hoy, al escribir estas palabras, lo hago desde el abismo de mis recuerdos, consciente de que, a pesar de la aparente calma, el horror sigue acechando. Mi relato es una ofrenda a la verdad, una confesión en la que expongo el precio de haber sido testigo de aquello que desafía toda explicación. No busco compasión ni entendimiento, solo que quienes lean estas líneas se pregunten, ¿y si la oscuridad que ignoramos es más real de lo que imaginamos? Así concluyo mi relato, con la certeza de que el terror es un huésped que nunca se va por completo, y que, en cada último suspiro de una noche sin luna, el eco de aquella última guardia sigue resonando, recordándome que hay heridas que ni el tiempo ni la razón pueden sanar. Espero que mi historia, tan real y tan dolorosamente inexplicable, sirva de advertencia a aquellos que se atrevan a adentrarse en los recovecos de la oscuridad, pues en el silencio de la noche, lo olvidado siempre regresa. No importa cuántos años pasen, ni cuántas veces intente olvidar los gritos y los sollozos, siempre sentiré la presencia de aquellos que sufrieron y murieron en ese edificio. La última guardia no fue solo un turno más, sino el encuentro con un pasado que se niega a morir y que, de algún modo, me ha marcado de forma indeleble. Cada vez que cierro los ojos, revivo el crujido de las escaleras, el eco de los pasos y la sensación de manos invisibles que rozaban mi piel en la oscuridad. Y, aunque trato de convencerme de que ya estoy a salvo, sé que el terror sigue allí, esperando el momento en que la luz se desvanezca por completo. Esta es mi historia, contada sin adornos ni diálogos superfluos, solo la cruda verdad de lo inexplicable. En cada rincón de ese hospital, en cada sombra proyectada por una linterna parpadeante, se esconde el grito silente de una existencia condenada, y yo fui testigo de ello. Espero que, al leer estas líneas, quien se aventure a adentrarse en el misterio de lo paranormal pueda comprender que hay verdades que desafían la lógica, y que en la última guardia de cada noche se esconde un secreto que jamás debe ser desvelado. Hoy, ya retirado y con la vida encaminada hacia la calma que tanto anhelé, me encuentro a menudo mirando hacia atrás, a esos momentos en los que la oscuridad parecía cobrar vida y el terror se manifestaba en formas que mi mente se esforzaba por comprender. Quizás en otro tiempo hubiera renunciado, me habría rendido ante el miedo, pero mi instinto me impulsó a enfrentar lo desconocido, a desentrañar los misterios que se ocultaban tras las paredes de ese hospital maldito. Sin embargo, la valentía tiene un precio, y en mi caso, ese precio fue la carga de llevar en el alma un fragmento del horror que allí habitaba. La última guardia, esa noche fatídica, se convirtió en el punto de no retorno.
Cada experiencia vivida en ese hospital se grabó en mi memoria con una nitidez dolorosa, el crujido incesante de la madera vieja, el eco de los susurros que parecían invocar nombres olvidados, la visión de sombras que danzaban en la periferia de mi campo visual y, sobre todo, la sensación ineludible de que la oscuridad oculta secretos que nunca deberían ser desvelados. Aunque los años han pasado y mi cuerpo ya no recorre aquellos pasillos, la experiencia sigue viva en mí, como un recordatorio de que hay verdades demasiado escalofriantes para ser ignoradas. No pretendo que mi relato sea tomado a la ligera ni que se lo considere una simple fantasía. Lo que viví en aquel hospital fue tan real como el latido de mi corazón, y aunque muchos prefieran no creer en lo inexplicable, la experiencia permanece incrustada en mi ser. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro desencajado de aquellos que, en algún momento, sufrieron en silencio, y escucho el eco de sus gritos que se disuelve en la penumbra, como un lamento que nunca encuentra descanso. Así concluye mi confesión, una narrativa sin artificios, sin diálogos superfluos, sino la cruda exposición de una verdad aterradora. Mi vida, marcada por aquella última guardia, se ha convertido en un recordatorio perpetuo de que hay rincones en los que el terror y la desesperación se funden en una sola entidad, una entidad que se niega a morir y que, de alguna forma, nos acompaña incluso en la aparente seguridad de la rutina diaria. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún puedo sentir la frialdad de aquellas noches y el peso de cada mirada fantasmal. Mi esperanza es que mi historia sirva para advertir a quienes se atrevan a explorar lo desconocido, pues en cada sombra puede esconderse un recuerdo, en cada susurro la voz de lo olvidado, y en cada noche sin luna, el eco incesante de la última guardia. La verdad es que, por más que intente dejar atrás lo vivido, el terror sigue presente, latente, aguardando el momento de volver a reclamar su sitio en la penumbra. La experiencia fue un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas en este mundo que superan nuestra comprensión, fuerzas que se alimentan del miedo y del sufrimiento y que, al igual que el dolor, no se disipan con el paso del tiempo. Mi testimonio es la evidencia de que, en la soledad de la noche, uno puede encontrarse cara a cara con horrores que desafían toda explicación. Y así, entre la realidad y la pesadilla, queda sellada la historia de aquella última guardia, una experiencia que me marcó para siempre y que, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo el eco persistente de un pasado maldito. Espero que estas palabras resuenen en aquellos que aún se atreven a creer que el terror es solo producto de la imaginación. Porque en cada paso, en cada cruce de miradas y en cada sombra furtiva, se oculta la posibilidad de que lo inexplicable sea, en realidad, una parte inherente de nuestro destino. Y mientras la luz del día siga disipando la oscuridad, quizá podamos olvidar, pero en la soledad de la noche, la última guardia sigue recordándonos que hay secretos que jamás deben ser olvidados. Con esta confesión, dejo mi alma expuesta, con la esperanza de que mi relato, tan real y desgarrador, inspire tanto temor como la verdad que se esconde en el silencio de los pasillos de un hospital olvidado. Porque, a veces, la única forma de enfrentar nuestros miedos es recordarlos, admitirlos y, sobre todo, aceptarlos como parte inevitable de la existencia. La última guardia, mi última noche en ese lugar maldito, permanece como una cicatriz imborrable en mi memoria, una marca de que el terror, en su forma más pura, jamás muere. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.